Dios les bendiga, buenas noches. Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar nuevamente aquí, poder saludarles a su programa, ¿verdad?, Mujeres con Propósito. Y queremos saludarle, ¿verdad?, en esta noche preciosa que el Señor nos permite compartir su palabra, ¿verdad?, con cada una de ustedes. Y así que las hermanas puedan saludar también, ¿verdad? Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un placer poder saludarles a través de este medio. Reciban bendiciones y compartan la palabra para que pueda llegar a más mujeres. Amén. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Qué gusto saludarlas. Qué bueno que se dio cita, ¿verdad? En esta noche, esa transmisión, ahí donde está, prepare su cafecito, su bebida, póngase cómoda, ¿verdad? Pero sobre todo prepare pues su corazón, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Amén. Así es, y antes de poder continuar, ¿verdad?, ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que podamos hacer una oración para declarar, ¿verdad?, que el Señor toma el control en esta hora. Amén. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te mereces tú toda la honra y la gloria, Padre, porque tú eres santo. En esta hora yo te pido que tú tomes el control, Padre, que, Señor, eres tú quien usa nuestras vidas, Señor, que podamos hablar con entendimiento, que podamos, Señor, declarar tu palabra sobre cada una, Señor, de las que nos están mirando, Señor, que podamos ser de bendición. Yo bendigo sus vidas de antemano, Señor, declaro libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, ¿verdad? Queremos saludarle de parte de nuestros padres espirituales. Reciban un cordial saludo ahí donde están. Y queremos aprovechar este tiempo, ¿verdad?, tan precioso que Dios nos permite. Le pedimos, ¿verdad?, como decía la hermana Lili, que usted se ponga cómoda, pero que usted también nos ayude a compartir este programa, ¿verdad?, esta palabra que Dios puso en el corazón de nuestra madre, para que así podamos ser de mucha bendición. Y qué precioso es saber, ¿verdad?, que Dios está con nosotros cada mañana. Y el tema, ¿verdad?, que queremos hablar el día de hoy es la misericordia de Dios. Porque usted sabe, ¿verdad?, que desde que despertamos ya estamos experimentando esa misericordia de parte de Dios, porque Dios nos permite abrir los ojos, porque Dios nos permite respirar y podemos ahí ya sentir esa misericordia de parte de Dios, tan preciosa y tan hermosa. Y yo quiero leerles, ¿verdad?, la base bíblica de esta noche, que está en Efesios 2, 4 y 5, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y quiero leerles, ¿verdad?, compartirles un significado de misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Y es un atributo del carácter de Dios que se ve en la manera en que trata a la gente. La misericordia es buena para con nosotros cuando merecemos castigo. La misericordia, otro significado, es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Entonces podemos ver, hermanas, y a veces es difícil poder entender este tema, ¿verdad? Porque a veces decimos, pensamos, ¿verdad?, que la misericordia solamente es para nosotras que estamos en Cristo, pero la misericordia de Dios pues es para todos, porque es algo que a veces para nosotras es algo que no podemos entenderlo humanamente, pero como dice aquí, ¿verdad?, que es un atributo, del carácter de Dios. Es algo que proviene solamente de Dios. Y yo quiero leerles, ¿verdad?, también un significado de la palabra gracia, que es gratitud, atracción, encanto, favor, beneficio y bendición. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar esa gracia de parte de Dios, ese favor, recibimos ese favor de parte de Dios, nosotras empezamos a vivir esa misericordia, ¿verdad? Podemos experimentarla. Y cuando nosotras aprendemos a recibir esa misericordia de parte de Dios,
podemos darla, ¿verdad? Porque no podemos dar algo que no tengamos. Amén. Amén. Qué hermoso es saber que el Señor, ¿verdad?, trae misericordia, no solo con sus hijos, sino con todo aquel también que todavía no le conoce, ¿verdad? Tan grande es su amor, su misericordia. Y leíamos, ¿verdad?, en Efesios 2:4, que dice que Dios es rico en misericordia. Imagínense, es rico, es abundante en misericordia. ¿Quién como Él, verdad, para hacer esa misericordia, verdad? Entonces, yo le quiero leer en Salmos 33:18, que dice la palabra del Señor: los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, ¿verdad? Es hermoso saber que nosotras como sus hijas, ¿verdad?, ya tenemos ese temor, ¿verdad? Esperamos en Él, esperamos en su misericordia, en esa bondad, en ese amor, en esa compasión, ¿verdad? Porque también, como les decía, el Señor extiende también esa misericordia a los que no le conocen, pero más aún, ¿verdad?, hay de ese favor, de esa gracia a las que ya recibimos, ya lo recibimos a Él, a los que tememos su palabra, ¿verdad? Así es. Y es que todos necesitamos la misericordia de Dios, definitivamente. Necesitamos misericordia también de los hombres, ¿verdad? Entonces, como decíamos, empezamos a experimentar esa misericordia de Dios por medio, ¿verdad?, cuando nosotros ya empezamos con ese favor, esa gracia de la que hablábamos. Y es que a veces es difícil entender en el momento que cuando tenemos que actuar con misericordia, porque naturalmente, ¿verdad?, nosotras podemos decir, nosotras vamos a tomar venganza. De cuando alguien me hace mal, pues yo voy a actuar igual de la misma manera. Pero cuando Dios ya empieza a operar en esa misericordia en nosotras, es cuando nosotras empezamos a experimentar el amor de Dios, el amor tan maravilloso de Dios, que es lo que nos mueve a esa compasión para no actuar de la misma manera, ¿verdad? Si esa persona me hizo un daño, yo puedo perdonarla. Y esto no quiere decir, hermanas, que estamos evadiendo el problema, ¿verdad? Que estamos como que haciéndonos de la vista gorda, de que, ay, pues es que no quiero problemas, no me quiero, sino que tomamos la decisión de perdonar y esta actitud nos va a cambiar todo el panorama, ¿verdad? Y quiero compartirles en Romanos 12:19, que dice: queridos hermanos, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino que déjensela a Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y como decíamos ahorita, ¿verdad?, muchas veces nosotras queremos tomar venganza de algo. Hace mucho tiempo yo pude experimentar, y apenas, ¿verdad?, conocía del Señor, y yo pude experimentar esa misericordia de Dios en mi vida. Porque uno, cuando empieza a conocer de Dios, pues uno tiene muchas dudas. Uno se pregunta, a veces, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy actuando de una manera que le agrada a Dios? Y yo pude experimentar un suceso en mi vida, ¿verdad?, difícil, pero en el cual vi la misericordia de Dios. Y fue la muerte, ¿verdad?, el fallecimiento de mi hermano y de mi hermanito, porque él era menor, y nunca supimos, nunca entendimos, ¿verdad?, físicamente, humanamente, cómo no tomamos venganza, ¿verdad?, porque fue una situación difícil, de que no supimos cómo sucedieron las cosas, cómo pasó, y yo recuerdo que pues él tenía una pareja, y él, pues todo ese suceso de su fallecimiento pues sucedió en la casa de su pareja, y a mí me tocó trabajar juntamente con ella. Yo la conocí de vista, y en una ocasión mi hermano me la presentó, ¿verdad? Pero yo apenas conocía esa misericordia de Dios, recibía, ¿verdad?, esa misericordia de Dios en mi vida. Y yo me encontraba con ella de frente, y recuerdo bien, ¿verdad?, ya estudiando este tema, el Señor me recordaba de que yo no podía tomar venganza, ¿verdad?, como dice aquí en Romanos 12:19, contra ella. O sea, yo la veía de frente,
Y yo recuerdo que mis palabras que yo le dije al Señor era de que yo no iba a hacer nada con mis propias manos, con mis propias fuerzas, sino que yo lo dejaba en manos de Él, que Él se encargara, porque pues nosotros no podemos tomar el lugar de Dios, ¿verdad? No podemos tener eso, porque al final de cuentas nos hace daño, ¿verdad? Como decíamos en el programa pasado, hablábamos del perdón. Entonces, cuando nosotras decidimos tomar ese perdón de parte de Dios, es cuando empezamos a operar en la misericordia. Y podemos experimentarla a manera que nosotras podemos darla, ¿verdad? Decíamos, no podemos dar algo que no tenemos. O sea, tú das algo cuando ya tú lo experimentas, cuando tú ya lo empiezas a recibir de parte de Dios y empiezas a dársela a otras personas. Por eso decíamos, qué importante es recibir esa misericordia de parte de Dios y también de los hombres. ¿Por qué? Porque al final, como dice aquí en Romanos, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar venganza. Él se va a encargar. Y definitivamente no con esto estamos diciendo, ¿verdad? Que pues decíamos que Dios le hiciera un daño, porque estamos hablando del amor y de la misericordia que es tan grande de parte de Dios, ¿verdad? Sí, porque a veces pasa que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, lo primero que hacemos es buscar venganza. En tu caso, siento que si no hubieses ya conocido al Señor, lo primero que hacemos es, oye, ¿por qué murió? ¿Por qué yo también te voy a matar? No sé, nos pasa que lo que primero que queremos es, voy a matarlo porque por su culpa pasó esto y esto, pero a veces no entendemos los propósitos de Dios para por qué pasan las cosas. Amén. Como decía usted, ya con la verdad necesitamos de esa misericordia del Señor, como bien teníamos en el texto base. La necesitamos para poder vivir plenamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Para poder vivir una nueva vida que Él quiere que nosotros pues experimentemos de su amor, ¿verdad? De su gracia, de su misericordia. Y en el pasaje en Miqueas 6:8, que la palabra del Señor dice, ya se ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Yo creo que para que usted practicara esa misericordia, ¿verdad? Amar esa misericordia, tuvo que haber una humillación, ¿verdad? En el Señor. Así es, y es que como le decíamos, ¿verdad? En el momento que lo estamos pasando, es muy difícil pasar esos momentos, y a veces no nos sintamos mal, ¿verdad? Si en ese momento también llegamos a fallar, ¿verdad? Porque como seres humanos podemos fallar, porque sabemos que Dios Él es el que no nos falla, ¿verdad? Él es tan bueno, Él es tan santo, y Él nos perdona si aún llegáramos a equivocarnos, ¿verdad? En una situación. Por eso estamos hablando de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque aún si nos hubiéramos equivocado, ¿verdad? Porque la muerte de un ser querido es difícil, es delicado y es difícil. Y como decía, ¿verdad? La hermana Lucy, a veces hay gente que toma plan, empieza a hacer su plan, ¿verdad? No, vamos a vengarnos, vamos a esperarla allá afuera y hacer cosas que realmente pues no vienen de parte de Dios. Entonces, qué hermoso y qué extraordinaria es la misericordia de parte del Señor. El Señor dice su palabra, ¿verdad? Que también si nosotros juzgamos, seremos juzgados. Esto lo dice allá en Mateo 7:2. Entonces, Dios no nos llamó, ¿verdad?, a condenación, sino Dios nos llamó a salvación, Dios nos llamó a vida eterna. Y siempre Dios quiere librarnos de todo aquello malo, y quiere librarnos de aquello que nos estorbe para su propósito, ¿verdad? Porque sabemos que en Dios tenemos un propósito, y es un propósito eterno. Y quiero leerles también en 2 de Timoteo 3, del 2 al 4, que dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno.
Y a mí me llamaba la atención, leyendo esta base bíblica, 3 cosas que menciona aquí, ¿verdad? Que dice sin afecto natural, crueles, ingratos. Entonces podemos ver aquí que segunda de Timoteo hace figura, ¿verdad?, de una marca. Y podemos ver que no es de parte de Dios. Definitivamente todas las características que aquí nos da, pues son características que realmente pues nos van a separar de Dios. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que dice crueles, ingratos. Y un significado, ¿verdad?, de misericordia, pues es compasión. Entonces Dios quiere librarnos de esta marca, ¿verdad?, de este sello, de estas características que aquí menciona en segunda de Timoteo, porque la misericordia de Dios nos va a traer muchos beneficios, ¿verdad? La misericordia de Dios al final es para bendecir, o sea, para ser bendecidas nosotras primeramente y también para bendecir a los demás. Así es. Pero es importante saber que, como platicábamos, ¿verdad?, la misericordia de Dios es para todos, pero para nosotros, para hallar ese favor, ¿verdad?, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Ahí en Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesa y los abandona, recibirán misericordia, ¿verdad? Qué tremendo, porque el Señor no rechaza, ¿verdad?, cuando uno viene ante Él con un corazón contrito y humillado. El Señor ve nuestro corazón, ¿verdad?, ve un arrepentimiento genuino. Entonces nosotros podemos alcanzar un tipo de misericordia que como sus hijos, ¿verdad?, ya estamos con ese favor y alcanzar promesas, lo que Dios nos ha dicho, es otro nivel, por así decirlo, pero tenemos que empezar, ¿verdad?, desde humillarnos, arrepentirnos, alejarnos del pecado para ir alcanzando, ¿verdad?, esa gracia que el Señor quiere darnos. Así es, y hablábamos de los beneficios de la misericordia, ¿verdad? Y yo podía ver aquí que el primer beneficio de la misericordia es la aceptación, porque leíamos al principio, ¿verdad?, que es un carácter de Dios que es para toda la gente. Entonces Dios no tiene límites porque su misericordia es para todos. Aún, ¿verdad?, la gente que todavía no conoce a Cristo, ¿verdad? Y tal vez esas personas puedan decir, ¿verdad?, ¿será que Dios pueda perdonarme? O a veces dicen, no, pues ya nosotros a veces, ¿no?, como cristianos decimos, ¿no?, pues esas personas cómo están viviendo tranquilos, porque es la misericordia de Dios. Es algo tan maravilloso que decíamos como al principio, no es difícil de entender humanamente, pero realmente es algo que cuando ya tú lo empiezas a experimentar, como que ya puedes empezar a entender, porque realmente el amor de Dios no tiene límites. Realmente a veces dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada día. No me recuerdo el versículo, pero sí me viene a la mente ahorita de que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces, al levantarnos, al acostarnos, todo es por misericordia. Así es. Y otra que podía yo ver es el perdón. El tercero, ¿verdad?, la restauración. Y el cuarto, la bendición. Porque cuando Dios nos acepta, ¿verdad?, tal y como somos, también Dios, sabemos que Él vino, ¿verdad?, para que nosotros podamos recibir ese perdón de parte de Dios, y vino, ¿verdad?, a una restauración completa, ¿verdad? Siempre en el programa hemos mencionado que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotras como mujeres tengamos una restauración en totalidad, ¿verdad?, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, porque pues Dios quiere vernos pues felices y que seamos completas en Él, y quiere pues bendecirnos. Algo que yo podía ver aquí es que si nosotras no recibimos esa misericordia de parte de Dios, pues no vamos a poder ser bendecidas. Al final pues el Señor lo que quiere siempre y ver en sus hijas, ¿verdad?, es esa bendición. Si podemos ver las bendiciones, ¿verdad?, tal vez en otras personas, en vecinos, que como decíamos, ¿verdad?, que tal vez todavía no lo ha aceptado, pero vemos que cómo son bendecidos, vemos cómo las personas, pues nosotros las vemos sanas, ¿no?, y decimos,
¿Cómo puede suceder esto? Es por la misericordia del Señor. Y quiero leerles en Mateo 5:7, dice que bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Lo que decíamos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a experimentar esa misericordia, podemos ser misericordiosos y vamos a poder al final, pues cuando estemos, ¿verdad? Cuando nos vayamos a presentar con Dios, ¿verdad? Vamos a poder decir, pues pude dar esa misericordia que me diste, Señor. Y podemos ver ejemplos, queremos compartirle ejemplos de misericordias en la palabra del Señor, ¿verdad? Y un ejemplo que queremos compartirles en esta noche está ya en Lucas del 30 al 37. Bueno, ustedes cuando puedan leerlo con calma, ¿verdad? Que puedan leerlo allá. Nosotros aquí se lo vamos a parafrasear y la historia es de un hombre, ¿verdad? Nuestro la Señor parábola del buen samaritano. Ajá, del buen samaritano. Entonces allá Jesús da un ejemplo, da un ejemplo de misericordia y empieza a decir, ¿verdad? Que asaltan a un hombre y da 3 ejemplos. ¿Lo tienes ahí, hermana Lucy? El de que cuando lo asaltaron y pasó un sacerdote, pasaba por el camino y vio que estaba golpeado, lastimado, y lo vio, pero no le tomó importancia. Luego pasó un levita y tampoco, no le dio importancia. Pasó, lo vio y no le dio nada de importancia. Pero pasó el samaritano, lo vio y se compadeció de él. Dice la palabra que lo llevó a un mesón y ahí lo curó, lo sanó. Lo sanó y vendó sus heridas prácticamente. ¿Y a qué nos viene eso? Que tuvo misericordia de él. Amén. Amén, ¿verdad? Dice también que él le dijo a la persona del alojamiento si él ocupaba algo más, que esa persona, ¿verdad? Que lo tomara, lo ocupara y él luego le iba a pagar, ¿verdad? Vemos aquí como samaritano, él tuvo misericordia, tuvo compasión, ¿verdad? De este hombre, porque sin conocerlo, sin saber nada de él, no dudó en ayudarle, ¿verdad? Y vemos ahí que muestra a un sacerdote, a un levita, que ellos no le tomaron importancia a esta persona, ¿verdad? Que estaba pues sufriendo, ¿verdad? Pero pues Dios le mostró a través de samaritano su misericordia a este hombre. Así es. Y algo que yo podía ver aquí, hermanas, en esta historia, es de que él le dijo, como dijo la hermana Lili, lo encargó, y algo que yo podía ver es de que dijo que si algo más faltaba, que él se lo iba a pagar. Entonces yo puedo ver aquí como cuando experimentamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, empezamos a desprendernos de aquello, ¿verdad? Dejamos de ser egoístas, porque Él lo ayudó, lo sanó, pero también lo encargó y dijo, yo me hago responsable o yo pago lo que falte. Entonces podemos ver que aquí también Dios empieza a mover o empieza a darnos, ¿verdad? El ser dadoras alegres, ¿verdad? Porque Él dijo, no importa lo que sea, yo lo pago. Cuando regrese se lo pagaré. Entonces podemos también ver aquí, ¿verdad? Otra virtud que es de Dios solamente, el que nosotras podamos quitarnos ese egoísmo y poder dar, ¿verdad? Otro ejemplo también que podemos ver está ya en Génesis 39:21. Dios extiende su misericordia con José. Y recuérdese que el programa pasado, ¿verdad? Pudimos contar la historia de José y pudimos ver que José recibe ese perdón, ¿verdad? Y algo de lo que podemos ver, y yo decía, pues qué extraordinario es, porque el tema pues va pegado también con la misericordia de Dios, porque decíamos al principio que cuando uno decide actuar, todo va en la actitud, ¿verdad? Cuando uno decide actuar con perdón, es ahí cuando nosotros somos movidos a misericordia y actuamos con compasión. Entonces podemos ver cómo José experimentó, ¿verdad?, el perdón en su vida, y él pudo
también extender esa misericordia a sus hermanos, porque la recibió de parte de Dios, ¿verdad? Y otro ejemplo que podemos ver aquí es en Primera de Samuel 20:15, Dios tuvo misericordia con la descendencia de Jonatán. Entonces, esta es una historia, ¿verdad? Que tal vez muchas ya no, algunas, ¿verdad? No las sabemos de memoria, y las que no, pues pueden leerlo allá en casita cuando tengan tiempo. Es en Primera de Samuel 20:15. ¿Lo puedo leer? Dice así: destruye de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. Es Primera de Samuel 20:15. Cuando el Señor destruya la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. Sí, entonces aquí la historia nos habla de que Jonatán cuidaba, se lo voy a parafrasear, Jonatán cuidaba a David, ¿verdad? Porque como usted sabe, su padre, su padre Saúl, ándale, se me fue el nombre, pero qué bueno que me lo acordaron. Su padre Saúl quería matarle, ¿verdad? Si ustedes leen allá la historia, yo se lo estoy parafraseando. Entonces quería matarlo, pero Jonatán lo cuidaba y yo podía ver aquí, le platicaba a la hermana Lucy, figura, ¿verdad? De que cuando nosotros, o sea, que el rey David, ¿verdad? Se figura de Cristo. Entonces, qué hermoso es que Jonatán lo cuidaba y aún de su padre, ¿verdad? Pero vemos que en el versículo 20:15 le dice que él tuviera misericordia de su descendencia. Y podemos ver que ya en Segunda de Samuel 9, mire lo que le dice David, quiero leérselos, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Entonces sabemos, ¿verdad? Que, o sea, yo podía ver aquí en la historia que a pesar de que el rey Saúl, ¿verdad? Sabemos que se pierde de la presencia del Señor y empieza a actuar de una manera, como decía, ¿verdad? Locamente has actuado, le decían al rey Saúl. Y podemos ver que Jonatán entendió, ¿verdad? Y cuando estaba con el rey, aprovecha y le dice: haz misericordia con mi descendencia. Y podemos ver aquí más adelante en la historia, ¿verdad? Cuando David le dice, ¿verdad? A Siba, el sirviente de Saúl, porque fue sirviente de Saúl antes de ser de David. Entonces le pregunta y le dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Entonces, y podemos ver aquí la historia de Mefiboset, ¿verdad? Es donde queremos esta noche hacer énfasis, porque esta historia de Mefiboset siempre nos deja una enseñanza. Dios nos da un rema diferente, ¿verdad? De una manera, cuando nosotras estamos leyendo la palabra, a veces decimos: es que ya me sé esa historia, y que era lisiado, y que, sí, pero estudiando este tema de la misericordia, podemos ver lo extraordinario que es, porque la misericordia de Dios es para siempre, dice su palabra, y podemos ver que le alcanza a la descendencia, ¿verdad?, de Jonatán, y que es Mefiboset. Y la historia, ¿verdad?, de Mefiboset, la hermana Lucy nos va a contar un poquito de la historia de Mefiboset. Dice que Mefiboset a los 5 años, se dice que aproximadamente a los 5 años, cuando tenía 5 años, cuando le llegó la noticia a la nodriza de que habían matado al rey Saúl y a Jonatán. Y entonces la criada, en lugar de quería por cuidarlo de que no fueran a matarlo, por querer salvarlo, pues se le cayó, y pues cuál fue, de que quedó lisiado de sus pies, de los 2 pies, y dice que lo llevaron a Lodebar, y Lodebar quiere decir
un lugar donde se creía la palabra de Dios no llegaba, por lo tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto de Israel y del Señor. Era una tierra marcada por la soledad, o sea que lo llevaron al, ¿cómo se puede decir? Al olvido. Al como olvido prácticamente. Y otro significado de Lodebar tiene sin pasto, tierra seca, sin fruto. No crecía hierba para los animales y la sequedad era tal que ni sembrar se podía. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, una aldea para los malditos de la sociedad. O sea, que era un lugar donde prácticamente no llegaba nadie. O sea, nadie prácticamente. Estaba olvidado. Sí. Entonces, pues es tremendo saber que, verdad, que desde antes de que naciera Mefiboset, Jonatán, su padre, había hecho un pacto, verdad, con David, Sí. cuando él trataba de cuidarlo, verdad, de su propio padre. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios alcanzó a David, y luego David más adelante se acordó de ese pacto y extendió su misericordia, ¿verdad? Entonces vemos que la misericordia del Señor alcanza a tus generaciones cuando tú haces un pacto con el Señor, ¿verdad? Sí, aún, ¿verdad? Pensando Mefiboset, que ya, como decía la hermana Lucy, ¿verdad? Que ya estaba en una tierra, pues, de los olvidados totalmente y otros significados. Yo quiero compartirles, yo busqué otros significados, ¿verdad? De esta tierra donde él estaba. Lodebar, y es miseria, dolor, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Es un estado espiritual de los despojados de la fe. Entonces prácticamente pues él estaba pues Sin terriblemente fe, en ¿verdad? el olvido prácticamente, Y- nadie se acordaba de él. Y vemos cómo a través de un pacto que se hace, le alcanza esa misericordia tan grandiosa de parte de Dios, que como decía la hermana Lili, ¿verdad? Cae en el rey David y se extiende hacia Mefiboset. Y es hermoso porque cuando lo mandan a llamar a él, ¿verdad? Él se presenta ante el rey y él, pues, como está en ese lugar, pues, Se dice siente su condición, ¿no? Dice, pues, ¿cómo yo voy a comer, ¿verdad? En la mesa del rey. Se creía peor que un perro, dice, ¿qué soy yo acaso? Soy un perro muerto para que yo venga a la mesa del rey. O sea, ya estaba en una condición de miseria total. O sea, ya él decía, no, pues ya quién se va a acordar de mí, pero qué hermoso es poder saber, ¿verdad? Que si usted pacta con el Señor, ¿verdad? El Señor Dios, sabemos que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios tan hermoso que cuando uno pacta con Él, Dios cumple, ¿verdad? Falta también que nosotras. Él no se olvida, las que nos olvidamos de los pactos a veces somos nosotras, ¿verdad? Como humanamente, ¿verdad? A veces pactamos muchas cosas, pero después nos olvidamos y el Señor nos olvida, el Señor nos lo recuerda muchas veces. A mí, cuando era más joven, ¿verdad? Yo pacté muchas cosas con el Señor que ahora en la vida adulta, ¿verdad? El Señor me las recordó y es hermoso saber que a pesar de que un tiempo nos apartamos, ¿verdad? La misericordia del Señor estuvo presente en todo ese tiempo, ¿verdad? Hasta a esta etapa de mi vida, ¿verdad? Así es, y antes de poder seguir de continuar, ¿verdad? Queremos saludar a las hermanas que están conectadas, queremos bendecir su vida, ¿verdad? A la hermana Marina, a la hermana Isela, a la hermana Julia, a la hermana Joana, a la hermana Rosa, a Ignacia y a Elena, ¿verdad? Bendecimos sus vidas. Qué bueno que se tomaron este tiempo para poder escuchar la palabra, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios nos sigue preparando. Bendecimos la vida de la hermana Yareli también, que está conectada ahí, ¿verdad? Que yo sé que muchas están ansiosas por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, que tiene el Señor hoy para nosotras, porque en todo tiempo, ¿verdad?, dice su palabra que le busquemos. Dice el Salmos 34 que lo alabemos continuamente, ¿verdad? Pero que busquemos también su rostro y sabemos que la palabra de Dios fue inspirada, ¿verdad?, por Dios para enseñarnos, ¿verdad? Dice para redarguir,
a fin de que seamos perfeccionados, ¿verdad? Porque sabemos que nosotras, ¿verdad? Como hijas suyas tenemos que prepararnos y equiparnos, y la palabra de Dios es lo que hace, ¿verdad? Nos equipa, nos enseña a cómo debemos pues seguir en el camino, ¿verdad? Nos levanta, nos esfuerza. Y seguimos, ¿verdad? Con el tema de hoy es la misericordia de Dios. Y yo buscaba un significado de lisiado, ¿verdad? Porque estábamos con la historia de Mefiboset y vemos que esta condición hace figura del pecado también. Lo que decía la hermana Lucy, ¿verdad? Que era una tierra maldita. Entonces, pues es porque hace figura al pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado, ¿verdad? Aún así está la misericordia del Señor definitivamente, pero cuando empezamos a operar en esa gracia que recibimos, ese favor, decíamos, ¿verdad? Ya podemos tener, somos movidos a compasión, a poder tener misericordia, a poder decir, pues si me hicieron mal, yo no voy a hacer mal. Si una hermanita, ¿verdad? Yo siempre he platicado con mi hija y yo siempre le digo a Tamara, pues qué fácil es tratar a las personas que te tratan bien, ¿verdad? Tú me tratas bien, pues yo te trato bien. Pero bueno, el Señor nos pone un reto, ¿verdad? Hablando de este tema de la misericordia de Él. Trata bien a una persona que te trata mal. Ahí viene el reto, ¿verdad? Sí. Es difícil, y nosotras como mujeres es difícil, porque a ver, tú me vas a decir, ¿cómo voy a tratar bien a alguien que me trata mal? Que me hace daño. Que me hace daño, que me lastima. Pero Dios es así con nosotros. Entonces, es hermosa la misericordia de Dios, de verdad. Como seres humanos a veces no le entendemos. Me ha pasado que a veces a mí, me hacen algo y luego me digo, pero luego viene como dices tú la compasión de, bueno, Señor, te lo dejo a ti porque tú sabes, o sea, no. Pero sí es muy difícil, pero pues tampoco es imposible hacer misericordia cuando tienes a Dios en el corazón y sabes que pues Dios es el que te mueve a misericordia. Amén. Allá en Salmos 23:6, la palabra del Señor dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, ¿verdad? Como hemos platicado a lo largo de este tiempo, todos están viviendo bajo la misericordia del Señor, ¿verdad? El incrédulo, pero realmente pocos somos los que estamos disfrutando de esa misericordia. Como mujeres, ¿verdad? Yo te invito, mujer, que estás en tu casa, estás pasando por una situación difícil, ¿verdad? Hoy te invito a que tú experimentes esa misericordia del Señor. Él quiere que tú vivas, que tú disfrutes esa misericordia, porque como nos ha platicado la hermana Claudia, cuando tú vives con misericordia, ya no cabe esa venganza en tu corazón, ya no cabe ese rencor, ya no cabe ese resentimiento, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros realmente empezamos a vivir una vida plena en Cristo, porque cuando tenemos todas esas cosas en nuestra vida, definitivamente no es una vida, ¿verdad? Mucha gente sufre muchas cosas a nivel almático, a nivel psicológico, ¿verdad? Por no saber experimentar esa misericordia del Señor, ¿verdad? Como les digo, muchas personas allá afuera todos los días se levantan y no ven esa misericordia del Señor, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero por lo menos cuando yo me levanto, o sea, de verdad, y el Señor lo ve antes de tomar mi celular o cualquier otra cosa. Gracias, Señor, por este nuevo día, porque para mí realmente es una nueva oportunidad. O sea, yo lo veo así, es un nuevo día, un milagro de vida, porque tantas cosas que se escuchan allá afuera. Yo trabajo en un área médica y siempre escucho de que falleció tal persona, falleció tal. Entonces yo digo, Señor, gracias, ¿verdad? Porque todos los días el Señor nos regala de su misericordia. Así es, y es que humanamente, ¿verdad? Cuando uno toma venganza, uno no vive bien. O sea, Dios tiene misericordia, pero imagínense una persona que toma venganza no vive bien, vive, yo creo que desesperada. Yo creo que como hablábamos de la tierra, lo de Bar, ¿verdad? Vive allá angustiada, vive ahora sí que en oscuridad, podríamos decirlo así, porque se tiene que esconder de que ahora, porque pues la venganza trae más venganza y así se va. Y es que algo que podíamos ver aquí en la historia de Mefiboset es que
quiero compartirles allá en Lucas 1:50, que dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Entonces podemos ver que Jonathan tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios y por eso cuidaba al rey David. Entonces podemos ver qué precioso es de que nosotras tengamos esa misericordia de parte de Dios, pero con temor de Dios, ¿verdad? Porque lo podemos extender a nuestras generaciones. O sea, vamos a poder tener, yo creo que esa es la seguridad que Dios nos da. Yo creo que ese es lo que, como decía la hermana Lili, que podemos, nosotras ya en Dios, que podemos experimentar y decir, mis generaciones van a ser bendecidas, van a tener esa misericordia de parte de Dios y se va de generación en generación, porque la palabra de Dios dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, es hermoso poder saber de que van a poder vivir tranquilos, ¿verdad? Van a poder disfrutar de esas bendiciones que el Señor nos da, porque ciertamente Dios nos bendice aquí en la tierra también, pero si nosotras vivimos, ¿verdad?, en conflicto, vivimos en guerra, vivimos peleando, vivimos que si me hiciste hoy, no te voy a hablar, y verdad, nosotras las mujeres como que siempre hemos dicho, ¿verdad?, que somos más aprensivas y me hiciste, pues no te voy a hablar, y ya está el rencor ahí, ¿verdad?, ya está eso ahí. Y qué hermoso es que nosotras que muchas veces en el caminar, ¿verdad?, se podría decir así, o en el tiempo que hemos conocido de Cristo, pues vamos experimentando, ¿no? No vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque es parte. La palabra del Señor nos enseña que las tribulaciones, las pruebas y lo que pasemos en el Señor es parte de algo que Dios quiere darnos, para algo mejor. Entonces, en el transcurso, pues nos hemos equivocado, ¿verdad? A veces hemos vivido enojadas con alguien, ¿verdad? Tal vez digamos días o a veces meses, ¿verdad? De que decimos, pues no le voy a hablar a esa persona y ya con eso, pues ya uno piensa, ¿no? Ya me estoy vengando y voy a hacer esto y no voy a, o sea, entonces ya cuando realmente ya experimentamos de parte de Dios, pues eso ya decimos, ¿no? Como decíamos, no es que no querramos ver el problema, sino que ya tomamos la decisión de decir, pues voy a perdonar y voy a seguir adelante y me voy a enfocar, ¿verdad?, en agradarle a Dios. Mejor me enfoco en buscar su presencia y ¿qué le agrada a Dios? Pues que estemos en paz, porque dice su palabra, ¿verdad?, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, qué precioso es poder ver que aquí en Lucas 1:50 nos dice que es de generación en generación. Y algo también que podemos ver, hermanas, es que Dios, decíamos al principio, ¿verdad?, Dios quiere librarnos de todo egoísmo, de la venganza, ¿verdad?, que decíamos, de no hacer con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Dejémoslo en manos del Señor, cualquier situación. Yo testificaba al principio del programa, ¿verdad?, la situación de mi hermano, y no es algo tal vez que uno diga, me siento mal o ahora sí que de decir porque pues fue la muerte de mi hermano, no lo digo también para pues hacerme sentir de que, como dicen, a veces te hace sentir la víctima, ¿no? La víctima, sino que pues estudiando el tema el Señor me recordaba eso y que yo decía, Señor, gracias que me libraste de problemas, al final de problemas de yo haber dicho, pues sí, reunir, ¿no?, a mis hermanas y decir, pues vamos a atacar a tal persona, ¿no? Porque al final no sabemos realmente lo que sucedió realmente en la situación. Realmente a veces no puedo juzgar ni a mi hermano, ¿verdad?, por lo que hizo, porque pues él tal vez se enamoró de la persona y cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, uno no puede dominar a veces los sentimientos, ¿verdad? Uno no puede tener ese dominio y no puede tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, yo por eso decidí, ¿verdad?, dejarlo en manos de Dios y pedirle a Él que me diera mucha paz.
Entonces, en esta noche, ¿verdad? De parte de Dios, queremos animarte a que tú puedas recibir esa misericordia de parte de Dios y que puedas vivir tranquila, ¿verdad? Que al final lo que quiere Dios para nosotras, ¿verdad? Es que tengamos un estado espiritual bien, ¿verdad? Que podamos decir, Señor, pues, como decía la hermana Lili, ¿verdad? Me desperté hoy, gracias, Señor, porque puedo respirar, gracias, Padre, y que puedo disfrutar de mi esposo, de mis hijos, ¿verdad? De los hermanos, cuando vamos a la congregación y gozarnos juntamente, ¿verdad? Y algo que el Señor, cómo nos ve el Señor, ¿verdad? Porque hemos hablado, ¿verdad? De la tierra maldita, decía la hermana Lucy, y hemos hablado de tristeza y de oscuridad y de soledad y desesperanza. Pero yo quiero leerles también allá en Primera de Pedro 2:9, que dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a la luz admirable. Entonces, podíamos ver, ¿verdad?, que una virtud es el carácter, es esa misericordia de parte de Dios. Entonces, tú eres ese linaje escogido, ¿verdad? Dios nos escogió para que podamos anunciar su luz admirable, ¿verdad? Que podamos decir, sí se puede con Dios. Dios me ayudó, ¿verdad?, a superar este momento difícil. O si estás pasando ese momento difícil, pues yo te animo, ¿verdad?, que tú puedas recibir esa misericordia de parte de Dios, que tú puedas recibir ese amor, ese perdón, para que puedas restaurar, ¿verdad?, tu vida, para que tu vida sea restaurada en totalidad. Amén, ¿verdad? Y recuérdese que un significado de misericordia es amor, ¿verdad? Y vemos en la Biblia, ¿verdad?, el más grande sacrificio de amor y muestra de misericordia, ¿verdad? Es que pues Dios mandó a su único hijo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces hoy te invito, hermana, que no desprecies ese acto de misericordia ya tan grande que el Señor hizo por nosotras, ¿verdad? La verdad es que el Señor, no se puede comparar esa misericordia que Él tiene cada día con nosotros, ¿verdad? El que ella hizo. Nosotros podemos a veces hacer actos de misericordia, ¿verdad? De ayudar, hacer actos de beneficencia, no sé, muchas cosas, pero esa misericordia, la más grande, ¿verdad?, que el Señor ya dio por nosotros. Yo te invito a que no la desprecies, ¿verdad? Recíbela en tu corazón. Si no tienes dónde congregarte, si te has dejado de congregar, ve nuevamente, el Señor está esperando con lazos de amor y misericordia, ¿verdad? Así es. Y quiero compartirles, hermanas, allá en Hebreos 4, del 14 al 16, que dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces yo podía ver aquí que nos dice acerquémonos, y buscaba un significado de acercar, es ir, adorar y presentar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adquirir, ¿verdad?, empezar a experimentar esta misericordia? Dice aquí su palabra que nos acerquemos, o sea, que adoremos, ¿verdad?, que nos presentemos delante de Dios y que busquemos la presencia del Señor, que podamos estar en esa comunión con el Señor, porque como decía la hermana Lili, ¿verdad?, que un significado de misericordia es perdón. Entonces, ¿cómo nosotras vamos a poder a experimentar esto? Pues adorando al Señor, algo de lo que en estos tiempos, ¿verdad?, como leíamos la base de 2 de Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos, y yo creo que ya estamos experimentando esos tiempos peligrosos, ¿verdad? Y algo de que sabemos que la palabra del Señor dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, y algo que ahorita, ¿verdad?, se está robando es la adoración a Dios. Entonces,
¿Cómo vamos a acercarnos a ese trono? Pues adorando a Dios. Entonces nosotras como mujeres, ¿verdad? Debemos de tener y pedirle a Dios, ¿verdad? Esa capacidad, debemos de pedirle a Dios que nos dé esa valentía, ¿verdad? Para adorarle, para buscarle. Porque como mujeres siempre hemos dicho, ¿verdad? Que estamos haciendo 1000 cosas, ¿verdad? Que estamos cocinando, que vamos a lavar, que estamos pendiente de los hijos. Ahorita pues ya algunos regresaron a clases, entonces aleluya. Entonces pues ya es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Porque debemos de apartar nuestro tiempo para adorar al Señor, para leer su palabra, para orar, como decía la hermana Lili, te levantas y pues oras al Señor dándole gracias, y en todo momento, ¿verdad? En todo tiempo Dios siempre nos escucha. No hay un ritual, ¿verdad? Que digamos, no, pues tengo que hacerla así, voy a ponerme así, tal hora así. No, porque Dios nos escucha. Si tú estás lavando y tú quieres platicar con Dios, tú puedes platicar con Dios, puedes adorarle, ¿verdad? Cantando una alabanza. Y así es como nos podemos acercar a ese trono confiadamente. Porque como hijas estamos confiadas, ¿verdad? Amén. Allá en Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo ahora mientras está cerca, ¿verdad? Qué hermoso que ahora el Señor se deja hallar, ¿verdad? Hoy podemos buscar su rostro, podemos entrar a ese lugar santísimo, porque va a llegar un tiempo, ¿verdad?, en que ya no va a ser posible. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que está con nosotros. Él es, como yo siempre he pensado, ¿verdad?, que es una persona invisible que está siempre al lado mío. A veces cuando no sé, voy caminando, yo no me siento sola porque yo siento que Él está siempre ahí conmigo, siento que alguien ahí está siempre conmigo. Entonces, qué hermoso saber que Él ahora, ¿verdad?, se deja hallar, se deja que nosotros lo busquemos, ¿verdad? Así que te animo, ¿verdad, hermana, ahí donde estás, busquemos al Señor, ¿verdad? Me uno, busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén. Así es. Y algo de que también quería mencionarles, ¿verdad?, que la misericordia comprende nuestras debilidades y nuestras enfermedades, sin criticarnos o juzgarnos, ¿verdad? Como el ejemplo de esta noche que estábamos haciendo énfasis, ¿verdad?, de Mefiboset, ¿verdad? Porque a pesar de que él pues estaba en una tierra pues prácticamente olvidada, pero podemos ver que cómo recibe esa misericordia, ¿verdad? Entonces, Dios ahora sí que yo puedo decirte, mujer, en esta hora, ¿verdad?, de parte de Dios, que Él nos perfecciona en nuestras debilidades, porque podemos decir, ¿verdad?, no, es que pues es que yo soy débil, no puedo, o es que no, yo he escuchado, ¿verdad?, a veces que las mujeres dicen eso, ¿no? Y algo que yo quiero compartirles, ¿verdad?, es de que, pues como dice, ¿verdad?, que la misericordia comprende nuestras debilidades. O sea, el amor de Dios comprende nuestras debilidades. Lo que debemos de hacer mejor es decirle, Señor, ayúdame en estas debilidades, porque sin tu fuerza, sin tu poder, pues yo no puedo, ¿verdad? Y cuando vemos el poder de Dios, que es sobrenatural, ¿verdad?, que nos empieza a dar ese entendimiento, que nos empieza a dar esa paz, que dice su palabra, que esa paz sobrepasa, ¿verdad?, todo aquello que nosotras humanamente no entendamos, que a veces decimos, tal vez no voy a poder, pero hoy queremos decirte de parte de Dios que sí se puede, ¿verdad?, que con ese amor y esa misericordia, cualquier situación, cualquier enfermedad, ¿verdad?, como decía la hermana Lili, puede ser almática, puede ser físicamente, porque a veces también una enfermedad física a veces nos impide, ¿verdad?, como decíamos, acercarnos, que significa adorar. A veces eso también es un estorbo para que nosotras podamos adorarle a Dios, para que nosotras podamos seguir, ¿verdad?, en el propósito que Dios dice su palabra que ya tenía de antemano, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, como decíamos, ¿verdad?, también allá que somos ese linaje, ¿verdad?, allá en Primera de Pedro 2:9, que decíamos que somos un linaje escogido por Él, un real sacerdocio, ¿verdad? Y como sacerdotes, ¿verdad?, tenemos que fungir
en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que hacer, tenemos deberes como madres, como hijas de Dios, tenemos deberes. Y ahora sí que pues tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude, que nos fortalezca, aún cuando nos sintamos, ¿verdad? Tristes, ¿verdad? Porque hablamos de esa tierra, ¿verdad? De Lodebar, aunque nos sintamos tristes, aunque a veces pensamos de que pues estamos olvidadas, ¿verdad? Dios nos viene y nos dice de que pues para Él somos preciosas, ¿verdad? A la mujer hemos hablado en programas anteriores cómo Dios nos tiene en gran estima, ¿verdad? Nos compara, ¿verdad? Con piedras preciosas, porque Dios nos ama tanto. Entonces, qué hermoso es poder, hermanas, y que podamos entender la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Y quiero leerles, hermanas, en Segunda de Crónicas 39, en la última parte, dice: el Señor Dios es compasivo y misericordioso, si ustedes vuelven a Él, jamás los abandonará, ¿verdad? Entonces vemos que Mefiboset sintió esa compasión del Señor. Él se sentía tal vez abandonado, ¿verdad? Pero pudo experimentar esa misericordia. Y como decía la hermana Claudia, a veces nosotras como mujeres creemos, ¿verdad?, que no vamos a poder alcanzar ciertas cosas. A veces pensamos que tal vez no somos aptas para hablar de su palabra, para llevar el evangelio, pero pues la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos diciendo no puedo, le estamos diciendo el poder de Cristo no puede. Entonces, qué tremendo, porque que no puede el Señor, ¿verdad? Entonces, yo digo que confiemos en lo que el Señor quiere hacer en nosotras, ¿verdad? Y depende mucho, ¿verdad?, de nuestra actitud, depende mucho de la convicción que tengamos, ¿verdad? Tal vez, no sé, tú quieres tocar un instrumento, tú quieras cantar, hermana, tú quieras ser la mejor servidora, yo no lo sé, pero si tú te lo propones, Señor, ayúdame. Yo creo tu palabra, ¿verdad?, que todo lo puedo en ti. Yo sé que el Señor va a ir perfeccionando eso que te ha dado, ¿verdad? Así es, y ahorita que decías, ¿verdad?, eso de que le pedimos al Señor que nos ayude para hacer algo. Yo creo que siempre Dios, y yo lo he podido experimentar en todo este tiempo, ¿verdad?, que he aceptado al Señor, que siempre el Señor es tan bueno que la misericordia también la podemos experimentar como una oportunidad para ser bendecidas, ¿verdad? Lo que decías ahorita, Señor, pues yo quiero hacer algo. Yo quiero pues seguir creciendo, ¿verdad? Y siempre Dios nos va a dar la oportunidad para ser bendecidas. Muchas veces decíamos, ¿verdad? Nosotras somos la que a veces se nos olvida lo que pactamos con el Señor, ¿verdad? Porque veíamos también en el ejemplo que dábamos en esta noche de Mefiboset, ¿verdad? Que hizo un pacto Jonathan con el rey David. Entonces, muchas veces también, hermanas, pactamos con el Señor y se nos olvida, ¿verdad? De repente somos olvidadizas, pero a Dios no se le olvida lo que nosotras le pactamos, ¿verdad? Lo que nosotras le prometemos. Por eso, no recuerdo dónde está una base bíblica, pero dice que nos acordemos, ¿verdad? Y que le cumplamos pronto al Señor lo que le hemos prometido, lo que hemos pactado, porque a Dios no se le olvida. Entonces, también, ¿cómo debemos de venir delante de Dios, como decíamos, adorar? Pero también tenemos que hacerlo con entendimiento, hermanas, porque pues Dios es misericordioso, pero también dice su palabra que es un Dios de ira. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotras que ya conocemos del Señor, ¿qué le pactamos al Señor? ¿Qué decimos? ¿Qué venimos delante del Señor y decimos, ¿verdad? Muchas veces, Señor, voy a hacer esto, te lo prometo. Señor, y ahí estamos, ¿verdad? Ándale. O porque estamos pasando un tiempo de aflicción. Podemos decirle al Señor, Señor, yo te prometo que, Señor, mira, yo voy a ser de las que llega 3 horas antes, o voy a estar ahí. No voy a faltar, Señor, a ningún servicio. Pasa Señor. igual que cuando estás enfermo, igual le prometes a Dios, Señor, sáname, yo te prometo que voy a estar en tu casa, voy a estar todos los días que haya servicio. Y ya cuando el Señor nos sana, se nos olvida. Se nos olvida. Y qué feo es, de verdad, que nosotros se nos olvide eso, porque no cualquiera de verdad sana. Yo tengo un testimonio de
de un sobrino mío, o sea, el Señor lo sanó de cáncer. Pero pues mi cuñada me ha de estar viendo, la bendigo. Salud. Ella, mi sobrino de verdad, era un niño que le detectaron cáncer y así, pero de verdad ella en la desesperación, no sé, cuando estaba en el hospital, ella decía que se lo había entregado al Señor, que el Señor se lo sanara, y el Señor le hizo el milagro. Y podemos ver la misericordia de Dios. De verdad. Podemos ver ese gran amor. Y ahorita yo digo, bueno, no la veo en la iglesia, pero dice que va a ir, pero no sé cuándo. Pero ya ella sabe el pacto que hizo con el Señor. Y yo como le digo, mira, yo cuando la veo le digo, mira, cuñada, le digo, no te olvides de lo que Dios hizo con tu hijo, porque no cualquiera en estos tiempos sana de cáncer. Y el Señor tuvo misericordia de ti y del niño y de ti. Así es, y queremos decirte, ¿verdad?, en esta noche, que pues Dios tiene misericordia, ¿verdad? Aún, ¿verdad? A veces, como decíamos, a veces podemos fallar y la misericordia de Dios sigue. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿verdad? Un significado es el carácter, es algo que es de Dios, no depende de nosotras, no depende de lo que hagamos, no depende de cuánto tiempo llevemos, porque la misericordia es de Dios, depende de Dios. Y eso, aunque a veces sea difícil de entenderlo, cuando lo entendemos y lo empezamos a experimentar, como decía la hermana Lili, empezamos a gozar de esos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues son la restauración, son la sanidad. Así es. Entonces, qué hermoso es poder, ¿verdad?, escuchar esos testimonios tan grandes, ¿verdad?, que cómo Dios con su misericordia puede sanar lo que le decíamos, puede sanar aún nuestro cuerpo físico. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, y diciendo de que no te olvides, mujer, que le has prometido, que has pactado con el Señor, ¿verdad? Porque su misericordia es para siempre, decíamos, ¿verdad? Entonces, qué precioso es. Y quiero compartirles la base bíblica en Eclesiastés 5:5. Dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Y la 6 dice, no sueltes. La 4, perdón, cuando a Dios hicieres promesa, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mire, qué hermosa la palabra del Señor. Entonces, en esta noche, ¿verdad? Queremos decirte que la misericordia de Dios es tan buena, pero que si tú le prometiste algo al Señor, no tardes en cumplirlo. Entonces, y yo quería, ¿verdad?, añadir de lo que estábamos hablando, diciendo que le prometemos, igual cuando pasamos tiempos difíciles de escasez, también es delicado esto, y no lo quiero decir por vanagloria ni nada, sino por testimonio, que a veces también decimos al Señor, ¿verdad?, si tú me das un trabajo, o Señor, y te da el trabajo, y cuando te da el trabajo ya no tienes tiempo. Te olvidas. O cuando a veces tienes dinero, pues cierras tu mano. Entonces no debemos de ser así, porque debemos de darle al Señor lo que le corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, miren, hermanas, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros damos, somos bendecidos. Al final siempre el beneficio, si se dan cuenta, es para nosotras. Entonces, ¿qué Dios tan bueno tenemos? No, porque mucha gente, como decíamos, ¿verdad? Ahorita son tiempos peligrosos y está siendo muy atacado también, ¿verdad? El área económica, el diezmo, las ofrendas. Entonces debemos de ver que todo lo que el Señor nos dejó en su palabra es para bendición, es para beneficio de nosotras. O sea, nosotros lo vamos a disfrutar, nosotras lo vamos a gozar con nuestra familia. Entonces honremos al Señor. Si tú le hiciste una promesa, cumple, y qué hermoso es este tema, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Yo le pedí al Señor, ¿verdad?, que podamos darnos a entender de este tema, porque pues sí es un tema hermoso, pero es un tema que se tiene que explicar, ¿verdad?, de una manera que podamos darnos a entender, vaya. Y pues Dios es tan bueno y tan misericordioso, ¿verdad?, que en esta noche pudimos compartir esa palabra con cada una de ustedes, que usted pues dispuso su corazón para recibir esta palabra.
y pues creo que el tiempo ya se nos ha ido, pero queremos invitarlas, ¿verdad? Para que usted el próximo lunes pueda conectarse, ¿verdad? Hay un tema muy especial que Dios ya tiene para cada una de ustedes, que usted se pueda conectar a las 8. A veces, ¿verdad? Tenemos algunos detalles, ¿verdad? Aquí en el área, fallas técnicas y a veces empieza un poquito tarde el programa, pero no pasa, ¿verdad? De mucho tiempo, de media hora, ¿no? Son minutos, pero queremos pedirles disculpas, ¿verdad? Aquí en el área técnica, los que están detrás de cámaras, ¿verdad? Les pedimos disculpa de parte de ellos, pero que esa palabra está preparada de parte del Señor especialmente para cada una de ustedes. También queremos compartirles que tenemos nuestros servicios generales, ¿verdad? En nuestra iglesia, Casa de Restauración, Ministerios de Benecer, aquí tenemos nuestros servicios generales el miércoles a las 7 p.m, el domingo tenemos nuestro servicio a las 6 p.m. y los días viernes, ¿verdad? Tenemos oración, decíamos del tema, ¿verdad? Decíamos del tema que debemos de adorar, ¿verdad? Acercarnos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Pues adorando al Señor. Entonces el viernes tenemos nuestro servicio de oración y nuestro servicio de enseñanza, porque el Señor nos quiere seguir equipando, preparando con esa palabra. Y tenemos próximamente, ¿verdad? Nuestra vigilia el 25 de marzo, ¿verdad? A las 9 p.m. vamos a acercarnos a ese trono de misericordia del Señor. Así que están cordialmente invitadas a esa vigilia. Usted puede invitar a más mujeres para que puedan ser bendecidas. Y queremos orar, ¿verdad? Antes de poder terminar, queremos orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por ese amor, Señor, que tú nos das. Bendecimos la vida de cada una de las mujeres, Señor, que están conectadas. Declaramos, Señor, Padre Santo, Señor, que empezamos a experimentar aún más tu misericordia. Gracias te damos porque tú, Señor, nos hablas, Señor, nos abres el entendimiento, Señor, para seguir preparándonos para ese encuentro contigo, bendito Dios. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bendecimos sus vidas, ¿verdad? Y las esperamos el próximo lunes a las 8. Dios les bendiga.